Hola dibujantes, ya es jueves, toca vídeo. Hoy os quiero hacer un vídeo en el que os voy a hablar un poquito sobre profesiones a las que te puedes dedicar si te gusta mucho el dibujo. Las profesiones de las que os voy a hablar están relacionadas con el dibujo, pero más el dibujo artístico que el dibujo técnico. Aquí no voy a hablaros ni de arquitectura ni nada por el estilo. Y luego además voy a dejar a un lado lo que son las profesiones relacionadas con la pintura, como puede ser, pues no sé, pintor de cuadros o acuarelista. Yo me voy a centrar sobre todo en las que, más que pintar, hacemos dibujo, mucho dibujo, dibujar a todas horas. La primera profesión a la que te puedes dedicar si te gusta el dibujo es a ser ilustrador. Puedes ser ilustrador de muchas cosas, ilustrador de cuentos, ilustrador de libros, ilustrador de moda. Y pasa la ambulancia. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? En el caso de ilustrar libros o cuentos, pues generalmente trabajas con editoriales, ellos te pasan lo que es la obra y tú pues creas unos dibujos. Normalmente ellos te dan unas guías o unas pautas de cómo les gustaría que lo hicieras. Tengo una amiga también que, por ejemplo, es ilustradora de moda y la contratan en empresas de cosmética, de perfumes, no sé, de ropa, y ella les hace unas ilustraciones preciosas que luego utilizan como merchandising. Un requisito que no es imprescindible, pero sí que lo es un poquito cuando estás empezando, es que te sepas adaptar a diferentes estilos, porque muchas veces las diferentes empresas lo que quieren es algo determinado que ellos tienen en la cabeza y van a por eso. De todas maneras, poco a poco tú te vas haciendo un portafolio donde mostrar tu trabajo a editoriales y en él vas enseñando un poco tus últimos trabajos y más o menos los estilos en los que te mueves. Que por supuesto, si al final tú tienes un estilo muy particular que termina gustando, pues seguramente todo lo que ya trabajes sea en tu estilo. Como por ejemplo el caso del maravilloso Benjamin Lacombe. Otro trabajo al que también te puedes dedicar es a ser dibujante de cómic, y aquí hay varias opciones. Una de ellas es que seas como yo y lo hagas todo desde el principio hasta el final, y otra que trabajes para un equipo y te dediques solamente a hacer alguna de las diferentes partes que lleva un cómic. Dentro del dibujo de cómic puede ser el que hace el dibujo a lápiz, puede ser entintador, puede ser colorista o puede ser portadista. La verdad es que los portadistas al final generalmente son dibujantes de mucho renombre a los que se les encarga ocasionalmente alguna portada, porque pagan bastante bien las portadas. La verdad es que si te quieres dedicar a cualquiera de estas profesiones de cómic, yo lo que te recomiendo es que las sepas hacer todas, y luego si tienes suerte y te puedes especializar en una de ellas y trabajar para América, por ejemplo, pues sería maravilloso. Los requisitos para trabajar en cómic, el primero creo que es que sea algo muy vocacional. Creo que no conozco a ningún dibujante de cómic que no le apasionen los cómics. Tienes que tener una historia que querer contar, no vale solamente con que te guste dibujar, no sé, es algo más. Si además tú no trabajas con ningún guionista, sino que creas tu propio cómic de principio a final, creo que es muy importante además que aprendas tema de maquetación. Es muy importante cada día más saber manejar algún tipo de software a la hora de dibujar, ya sea Photoshop o Clip Studio Paint o Manga Studio, lo que queráis. Y luego una cosa no menos importante, y es que si tú vas a hacer tu propio cómic es fundamental que sepas escribir, así que cuida muchísimo las faltas de ortografía. Ahora pasa una moto. Luego hay 3 requisitos para ser dibujante de cómic que también coinciden con 3 requisitos para ser dibujante de animación. Y estos 3 son el tener un concepto de espacio y de movimiento muy fuerte. Tú tienes que saber dibujar un personaje en todos los ángulos y moviéndose de todas las maneras. La expresividad, fundamental, tienes que saber expresar con todos los movimientos faciales. Tienes que aprender muchísimo de expresiones. Y además es muy interesante que aprendas bastante de tema de cine o de fotografía, que aprendas a manejar lo que son los planos. Dentro de la categoría de ser dibujante de cómic hay un apartado especial que voy a mencionar para lo que son los dibujantes de prensa,
Estas personas que se dedican al humor gráfico, que hacen chistes, pues no sé, en periódicos o en algunas revistas. En este caso, además de tener unos requisitos obviamente sobre el tema del cómic, creo que tienes que tener una cultura, generalmente una cultura política bastante grande. Tienes que tener obviamente sentido del humor para saber hacer reír. Tienes que tener una gran capacidad de síntesis porque te van a dar un espacio bastante pequeñito donde tienes que contar pequeñas historias o pequeños gags o chistes y no pueden salirse de ese espacio. Y además tienes que trabajar muy rápido porque te vas a tener que adaptar al ritmo de publicación de esa revista o de ese periódico. Pasamos a la profesión de ser dibujante de animación. Yo no soy muy especialista en esto de la animación, pero sí tengo amigos que trabajan en ella y bueno, sé que hay como diferentes ámbitos en los que puedes trabajar. Puedes ser animador, puedes dedicarte a lo que es el concept art, que es pues hacer como las directrices artísticas que va a tener una película. Dentro de la animación también puedes dedicarte al storyboard, que al final es coger el guión y pasarlo a dibujitos, pequeños dibujos tipo cómic en los que ya se va decidiendo cómo va a ser la escena. Puedes dedicarte también al diseño de personajes, que creo que es una de las cosas más divertidas. O también te puedes dedicar a hacer lo que son los fondos. Además de los requisitos comunes que tenía con el dibujante de cómic, del espacio, tal, hay una cosa que me parece que cada vez es más básica y fundamental en el mundo de la animación y es aprender muchísimo sobre 3D. No quedarte solamente en la animación 2D, creo que ya casi todos los animadores tienen que aprender y ponerse al día en lo que es aprender a manejar el software en 3D. Otra profesión que además está muy en auge es la de ser tatuador. A día de hoy hay muchísima gente que lleva tatuajes. Antes parecía que era una cosa como de presidiarios y de legionarios y a día de hoy ya lo lleva todo el mundo. Y la verdad es que los tatuadores ganan bastante dinero, pero yo creo que hay una competencia enorme y donde uno de los requisitos fundamentales es que seas súper higiénico, que seas muy bueno porque hay tantísima competencia que al final la mayor publicidad va a ser el boca a boca. Si consigues tener contentos a tus clientes, vas a conseguir tener más clientes. Me parece que es la forma más fuerte que tienen de dar publicidad a su trabajo. Y luego como requisito en el tema del tatuaje tienes que tener una gran capacidad de copia. Porque aunque hay muchos tatuadores que hacen diseños propios, la gran mayoría del tiempo, y os lo digo porque conozco a muchísimos tatuadores, lo que están haciendo es dibujar dibujos que la gente les lleva porque lo ha visto en internet, porque tal, les lleva una foto, les lleva un dibujo y luego te vas a hartar de dibujar tribales, estrellas, letras o lo que esté de moda en ese momento, que se esté tatuando todo el mundo. A la hora de empezar obviamente necesitas pues comprarte o que te presten una máquina y tengo entendido que se empieza con pieles de cerdo o algo así o tatuando naranjas, pero nunca empieces a tatuar en tu propia piel o en la piel de alguien porque puedes estropearla y al final tienes una gran responsabilidad porque esos dibujos son para toda la vida. Otra profesión relacionada con el dibujo es el diseño gráfico. Aquí también hay gente que te pregunta un poco cuál es la diferencia entre dibujante, diseñador gráfico. El diseñador gráfico trabaja para publicidad y sus dibujos siempre están pensados para vender. Otra ambulancia. En este caso normalmente tienes que aprender muchísimo tema de marketing, composición, a conocer muy bien lo que son los códigos visuales para conseguir que tus dibujos o tus obras impacten. Y luego otro de los requisitos es que tienes que aprender a utilizar tema de vectores porque seguramente muchos de tus trabajos se vayan a imprimir en tamaño descomunal y en ese caso pues los vectores son la mejor opción para poder estirar esos dibujos sin que pierdan calidad. Otra profesión relacionada con el dibujo es el tema del diseño de moda. Puedes ser diseñador de moda y en este caso hay un par de opciones, lo que pasa que también depende un poco de tu nivel adquisitivo. Si eres una persona que tiene dinero y se lo puede permitir, pues tú puedes dedicarte simplemente a diseñar y que otros cosan por ti. Pero la gran mayoría de las personas que estudia diseño de moda tiene que complementar sus estudios de dibujo de figurines y de texturas
con también algunos conceptos básicos de corte y confección. Tienes que aprender patronaje, tienes que estudiar bastante historia de moda, y todo esto yo lo sé porque yo lo estudié. Aquí los requisitos, además de una gran creatividad, creo que te tiene que apasionar la moda. Tampoco conozco a nadie que se dedique al diseño de moda sin que le guste muchísimo este mundo. Otra profesión relacionada con el dibujo es el ser retratista. Puedes hacer retratos de personas, aunque la verdad, a día de hoy, con el tema de la fotografía, la verdad es que tiene por ahí una competencia bastante desleal. Entonces muchas veces las personas lo que buscan es un algo más, no solamente que les hagas las fotos, sino que añadas algo más. En este caso os pongo el ejemplo de un amigo mío que es maravilloso como trabaja y hace retratos de fantasía. Y saliendo un poco del realismo, también puedes ser caricaturista, y en este caso pues de nuevo puedes trabajar o para alguna revista haciendo caricaturas de famosos, o simplemente vender tu trabajo pues en ferias, en la calle, donde quieras. Aquí los requisitos: si eres realista, pues obviamente tener unas nociones de hiperrealismo bastante fuertes, sombras, claroscuros, saber diferentes técnicas también te vendrá bien. Muchos trabajan con lápiz, con carboncillo, otros trabajan con pastel. Y si eres caricaturista, pues tener un sentido del humor que sea aceptable, que no sea hiriente para las personas, y saber exagerar exactamente qué rasgos son los que hacen que la cara se deforme sin que pierda esa esencia de la persona. Y la última profesión de la que os voy a hablar es la de diseñador de videojuegos. Aquí también es muy bueno que sepas dibujar. Puedes dedicarte a lo que es la creación de personajes, también puedes dedicarte a storyboard. Es bastante similar a lo que es el dibujo de animación. Si tienes la carrera de ingeniería informática, pues mejor que mejor. Si no, también existe la posibilidad de trabajar con otras empresas, pero aún así, como requisitos mínimos, yo creo que vas a necesitar saber un poquito de software de 3D, unos conocimientos mínimos de informática para poder trabajar en digital con ellos. Y hasta aquí el vídeo. Yo espero que esto te ayude un poquito a focalizar hacia dónde quieres ir. Un beso enorme para todos mis dibujantes. Nos vemos la semana que viene y no lo olvidéis, dibujad mucho. Se me ha enfriado un poco.